En los años transcurridos entre el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la fundación del Estado de Israel en 1948, los hombres y mujeres que se convertirían en los ciudadanos del primer Estado judío en casi 2000 años ya habían formado un pequeño ejército equipado con un surtido de viejas armas británicas, estadounidenses y de otros países, incluido un pequeño número de tanques, camiones y vehículos blindados de transporte de tropas. Con estas armas y la determinación de formar su propio país para defender al pueblo judío que ya vivía allí y a los que llegaban de los campos de refugiados de la Europa de posguerra, los israelíes tuvieron un buen comienzo, pero les faltaba algo: una organización de inteligencia y espionaje. Hoy vamos a ver la historia del Mossad, la organización israelí de inteligencia, así como todos sus secretos revelados en documentos desclasificados. Quédate para conocer todos los detalles. Para 1961, el Mossad llevaba 12 años existiendo, pero poca gente lo conocía o sabía mucho de él fuera de Oriente Próximo. Los que lo hicieron fueron algunos de los gobiernos extranjeros y sus agencias de inteligencia, y los que sabían que la agencia de inteligencia extranjera israelí estaba tras ellos. Muchos consideraron a uno de estos hombres como uno de los arquitectos clave del Holocausto, el teniente coronel Adolf Eichmann. Eichmann había sido perseguido por el gobierno israelí, sus agentes y los famosos cazadores de nazis desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que muchos otros nazis fugitivos, se creía que se había refugiado en algún lugar de Sudamérica, como Argentina, Brasil o Chile, donde se cree encontraban asilo en las dictaduras que en ese momento gobernaban numerosos países del continente. No todos los alemanes de estos países simpatizaban con Hitler y los nazis, ni antes, ni durante, ni después de la guerra, pero una minoría sí lo hacía. Se pensaba que Eichmann y otros fugitivos nazis habrían buscado refugio en estos países y cierto anonimato en estas comunidades. Adolf Eichmann vivía en Buenos Aires, en una pequeña casa de la calle Garibaldi. Trabajó para Mercedes-Benz y finalmente llegó a ser jefe de departamento. En los últimos años ha quedado claro que mucha gente sabía quién era Eichmann, y al menos parte de esta historia. La historia de la captura de Eichmann está bastante detallada, tanto el hecho de encontrarlo, secuestrarlo y llevarlo de vuelta a Israel. Sin embargo, ese no es el punto de esta historia. Con el secuestro de Eichmann, su posterior juicio televisado en Israel y eventual ejecución por crímenes contra la humanidad, el Mossad se convirtió en una entidad conocida en todo el mundo. Otro caso muy particular es el de Otto Skorzeny. Otto era un oficial de las SS, la temida inteligencia militar y organización del terror de Hitler. La inteligencia aliada incluso le dio el apodo de Scarface, por la larga cicatriz de duelo que marcaba el lado izquierdo de su cara. Skorzeny también medía cerca de 1,90 m de altura, lo que era especialmente alto para la época, además de atléticamente bien dotado. No era un hombre que quisieras encontrarte en un callejón oscuro o básicamente en cualquier otro lugar. Él no era un nazi cualquiera. El soldado de origen austríaco se había unido al ejército nazi en 1932 y trabajó para subvertir el gobierno de su patria, en previsión de su unión con Alemania, que se produjo en 1938 tras la Guerra Civil. En 1938, tomando importantes edificios en Moscú como parte de las más altas tropas nazis que Hitler esperaba que conquistaran la capital soviética, Skorzeny ganó la Cruz de Hierro de segunda clase durante la primera parte de la campaña rusa. Con el paso del tiempo, fue creciendo dentro de las tropas alemanas, ganando a su paso cada vez más condecoraciones, e incluso llegó a hablar varias veces en privado con Hitler durante la guerra. Skorzeny se hizo famoso en el mundo occidental en septiembre de 1943, cuando él y un pequeño grupo de soldados altamente entrenados rescataron al dictador italiano Benito Mussolini de un remoto hotel en la cima de una montaña en Italia, donde había sido retenido tras su derrocamiento a finales de julio. En octubre de 1944, Skorzeny dirigió una incursión que derrocó al dictador húngaro Miklós Horthy, quien había estado llevando a cabo lo que él creía que eran negociaciones secretas con el ejército rojo soviético, que avanzaba con la esperanza de que podría salvar a su país y, lo que es más importante, a sí mismo de la ira de los rusos que avanzaban. En cambio, Skorzeny lanzó un plan exitoso que incluyó el secuestro del hijo de Horthy a plena luz del día y que concluyó con la rendición del dictador para dar paso al régimen nacionalsocialista. Al final de la guerra, Skorzeny fue capturado por las tropas aliadas y mantenido prisionero durante 2 años antes de ser juzgado como criminal de guerra. Esto tuvo que ver sobre todo con su pertenencia a las SS y su papel en la Operación Grave, en la que sus hombres llevaban uniformes americanos, algo que estaba prohibido por las normas reconocidas de la guerra. Después de 18 meses escondido, se dirigió a España, el único país fascista que quedaba en Europa, y se estableció allí durante un tiempo.
Skorzeny murió de cáncer en Madrid en 1975, en lo que parecería ser el final de la historia, excepto que, según se conoce, Otto a veces era un agente del Mossad. Sí, el comando favorito de Hitler, un hombre que pertenecía a las SS y luego trabajó para derrocar al Estado de Israel, era un agente del Mossad. Esta información sorprendente apareció por primera vez en 1991 y fue descartada sumariamente, pero en 2010 esta información fue traída de nuevo en la biografía de un famoso cazador de nazis, Simon Wiesenthal. En 2016, el periódico israelí Haaretz reveló la historia más detallada del papel de Skorzeny en varias operaciones del Mossad. A principios de la década de 1960 se dice que Skorzeny fue abordado por agentes del Mossad con un acuerdo: trabaja para nosotros o muere. No tuvo otra salida luego de la fama que se había ganado la agencia israelí por secuestrar a Eichmann, además de por asesinar a cualquiera que crea que podría significar un problema para el gobierno israelí o la vida de los judíos. Aunque se sospecha que Skorzeny llevó a cabo más de una operación para el Mossad, es tomado por seguro que mató al menos a un ex-nazi, un científico que trabajaba para los egipcios, Heinz Krug. Krug había trabajado en la fábrica secreta de cohetes en el norte de Alemania durante la guerra y tenía el conocimiento que permitiría a los egipcios construir sus propias versiones de los infames cohetes nazis V2 y tal vez una versión aún más avanzada que permitiría a los egipcios golpear a Israel con relativa impunidad, ya que la Fuerza Aérea de Egipto no era rival para los israelíes y en ese momento nadie tenía la capacidad de derribar un misil balístico. Una serie de excientíficos nazis habían recibido advertencias del Mossad en la línea de «deja lo que estás haciendo o si no lo haces te mataremos». Algunos de los alemanes al parecer dejaron su trabajo mientras que otros se escondieron. Uno que no lo hizo fue Heinz Krug, que estaba trabajando para una empresa del frente egipcio en Múnich. Skorzeny era una persona muy conocida para el ejército egipcio y, por supuesto, bien conocido por Krug. Hay dos versiones de la muerte de Krug. Una es que Skorzeny y dos asociados llevaron al científico al bosque al norte de la ciudad, le dispararon, tiraron su cuerpo en una tumba cavada previamente, vertiendo ácido y cal sobre el cadáver para acelerar la descomposición y ocultar la identidad de Krug. La otra versión no implica a Skorzeny. La historia cuenta que el jefe del propio Mossad, Isser Harel, y un equipo de agentes del Mossad secuestraron a Krug y lo llevaron a Israel, donde fue interrogado y luego asesinado. Nunca se ha encontrado rastro de Heinz Krug. Estas son algunas de las historias más increíbles detrás del servicio de inteligencia israelí, el Mossad. En silencio en un comienzo y con el paso del tiempo más bien como un secreto a voces, comenzaron a ser una fuerza temida para los gobiernos de todo el mundo. Cuéntanos en los comentarios, ¿te interesa saber algún otro caso en particular? ¿Cuánto poder crees que tienen a día de hoy?